Señor. En esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Coloca en nosotros un corazón receptivo para recibir de lo que tú tienes para nosotros. Amén. Y ustedes que nos ven por las redes sociales, sean bienvenidos. Espero que este mensaje sea edificante para su vida. Amén. Amén. Ya, yo aplaudo al Señor, hermano. Bueno, damos gracias a Dios por este privilegio y un honor tiempísimo sin pasar por acá. La gloria y la honra sea para el Señor. Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Orándole al Señor por este mensaje, pues el Señor me llevaba la historia de María. Y yo le decía al Señor, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Y el Señor me puso como título, solo confío. Solo debemos confiar en Él, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en Lucas 1:26. Amén. Si trajeron la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Anuncio del nacimiento de Jesús, tiene por subtítulo. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Ese es el punto donde quiero llegar. Yo le decía al Señor, tu palabra dice que no hay nada imposible para Dios. Nada, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿por qué no cuesta tanto? No cuesta tanto recibir la promesa de Dios, un anhelo, una petición que tengamos delante de Él, ¿verdad? ¿Por qué no cuesta tanto recibir si no hay nada imposible para ti? Dice que no hay nada imposible para Dios. Y el Señor me decía, ¿sabe qué me decía el Señor? Ustedes mismos son el obstáculo. Ustedes mismos son el mismo obstáculo para que yo obre en ustedes. Y el Señor me llevaba aquí y me decía: yo no sé por qué estás pidiendo tú. Si es por la restauración de tu matrimonio, quizás sea la restauración de tu economía, que tu familia llegue a los pies de Cristo, o la restauración de tu salud, quizás la restauración de tu mismo. Dice Mateo 19:26: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿verdad? Para los hombres es imposible que un matrimonio ya roto, no, ya no hay salida, vamos a divorciar. Es imposible para el hombre. Es imposible para el hombre un cáncer, ¿verdad? Que ya esté súper avanzado. Es imposible que haya cura, pero para Dios no hay imposible, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios, solamente tenemos que creerle, ¿verdad? Pero confiar en su palabra. Y el Señor me llevaba los impedimentos que nosotros mismos nos colocamos, los bloqueos que le ponemos a Dios. Y decía así: lo primero que el Señor me decía, ¿qué pide que Dios sobre en tu vida? Vamos a analizarnos hoy y a autoevaluar.
¿Qué impide que el Señor obre en mí, que responda esa oración, esa petición que tiene años delante de Dios, que el Señor mismo me dijo que iba a ser concedida, pero llevo años orando y no se ha hecho, no se ha materializado, no se ha hecho visible en mi vida? Tengo años orando y no hay respuesta de Dios. Lo primero que el Señor me llevaba era la duda. La duda es un bloqueo que nosotros colocamos para que Dios obre en nosotros, porque si dudamos no confiamos en Él, ¿verdad? Y el Señor me llevaba aquí a esta historia. Dice así: hubo en los días de Herodes, el rey de Judeas, un sacerdote llamado Zacarías, preste mucha atención, de la casa de Abías. Su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth es estéril también. Aconteció que ejerció Zacarías el sacerdocio. Era un sacerdote, presten atención, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, esperando quién le decía el Señor a Zacarías, ¿verdad? Allá adentro. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al ver y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Escuchen, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Escuche cómo le respondió Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo, le dijo el ángel, y no podrás hablar hasta que el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, ¿verdad? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Zacarías era un sacerdote, era un hombre usado por el Señor, ¿verdad? Era una persona que entraba al templo a esperar lo que el Señor iba a decirle para él impartirlo al pueblo, ¿verdad? Entonces eso me quiere decir a mí que yo puedo predicar, yo puedo alabar, yo puedo evangelizar, yo puedo enseñar la palabra de Dios, pero puedo dudar también, ¿verdad? Era un hijo de Dios y dudaba de lo que Dios le estaba diciendo en ese momento a través del ángel. ¿Qué me dice también aquí el Señor? Así como dudaba también, dice así: aconteció que Jesús Zacarías aquí. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Cuánto tiempo llevas tú con esa petición? ¿Cuánto tiempo llevas tú con esa petición delante del Señor, que ya hay duda en tu corazón, que ya dice: no, ya es imposible porque ya ha pasado tanto tiempo que no creo que el Señor responda esa petición, ¿verdad? Entonces la esposa era estéril y él decía: ella es estéril, ya estamos de edad avanzada, no creo que sea posible. Él mismo le estaba diciendo al Señor: no, Señor, es imposible. Es imposible que mi esposa salga embarazada porque ella es estéril, ya estamos ya viejitos ya, yo creo que ya ni tenían intimidad. Pero ¿qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo?
le dijo que, ¿qué conocer esto? Porque yo soy vieja mujer de edad avanzada. Y respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, a darte estas buenas nuevas, ¿verdad? Había sido enviado de parte de Dios y aún así no le creía. ¿Por qué a veces cuestionamos a Dios? Nosotros mismos, ¿verdad? Por eso nosotros mismos no recibimos la promesa del Señor, porque dudamos de Dios. Otro pasaje le decía a mí, era Moisés también. El pueblo le decía, Señor, este pueblo me tiene turbado, quieren comer carne. Y el Señor le decía, no te preocupes, Moisés, que yo les voy a cumplir esa petición. Van a comer carne, reúne lo que yo les voy a cumplir eso. Y Moisés decía, pero Señor, son 600,000. ¿De dónde vamos a sacar eso? ¿Vamos a matar el ganado? ¿O vas a reunir los peces? Imagínense. Un hombre que había visto que Dios había abierto el mar en dos. Había visto las manifestaciones de Dios. Y así somos nosotros, hermanos. El Señor nos da la vida, el Señor nos provee a diario, el Señor nos alimenta y aún así dudamos del poder sobrenatural de Dios, minimizamos a Dios. Por eso el Señor no hace esa obra en nosotros, ¿verdad? Moisés minimizó a Dios también. Y el Señor le dijo, Moisés, ¿acaso la mano de Dios ha sido cortada? Y el Señor esta noche nos dice, ¿acaso mi poder ha sido limitado? ¿Acaso yo no sigo haciendo milagros? Dice el Señor, no sigo restaurando familia. ¿Acaso yo no sigo restaurando su mala conducta? Así dice el Señor, pero tiene que creer, tiene que confiar en mí. Dice el Señor, no confía. Me impactaba lo que ponía el pastor hace poco, de los jóvenes que le predicaban a Satanás, ahora le predican a Dios. ¿Quién puede hacer eso posible? Dios solamente, hermano, Dios, pero tenemos que creer. Entonces, Zacarías limitando al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo mandó a poner mudo. ¿Por qué será? Dice Santiago 1:6. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, cuando pidamos, hermanos, no dudemos, no seamos como las ondas del mar que hoy dudo, mañana creo, empiezo a claudicar en dos pensamientos, ¿verdad? Creo en Dios, pero a la vez no. ¿Será que sí? No, yo creo que no. Entonces, así nos dice el Señor, dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿verdad? Por eso el Señor dejó mudo a Zacarías, porque tú tienes el poder de darle vida a ese milagro o matarlo. Entonces el Señor dijo, no, vamos a dejarlo mudo, porque Él no va a interrumpir lo que yo voy a iniciar. Entonces nosotros mismos cortamos la bendición. ¿Cómo estamos declarando nosotros ese milagro? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves tu matrimonio? ¿Cómo ves esa petición que el Señor te dijo que te la iba a conceder? ¿Será que estamos dudando? ¿O será que le estamos creyendo a Dios? ¿Cómo estamos declarando, decretando eso que el Señor nos ha ofrecido, verdad? Entonces dice así. Dice Habacuc 2:3. Esto es lo que tenemos que nosotros decir siempre. Habacuc 2:3, confesarlo, declararlo y decretarlo. Aunque la visión tardare, aún por un poco de tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque la visión, aunque la respuesta de Dios, aunque esa petición que tengas delante de Dios, no va a tardar, aunque tarde, hermano, véala, declárela, visualícela, que el Señor tiene el poder, tiene la autoridad, Dios es soberano y la va a cumplir. Amén, aplaudan al Señor. Dios es soberano y tiene un plan para nuestras vidas, pero tienes que confiar totalmente y plenamente en Él. Otro de los puntos que el Señor ponía en mi corazón era la falta de fe.
Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. Jamás, es imposible que una persona que no tenga fe le agrade al Señor. Y el Señor me decía a mí, ¿te acuerdas? Yo sé, y cuando no tenías fe, ¿te acuerdas? Y lloré mucho y le pedí mucho perdón a Dios, porque cuando inicié el camino del Señor a los 6 meses, voy a mi ginecólogo como rutinariamente, pero veo que todos pasan y pasan, y a mí me dicen, no, usted se espera que la doctora va a hablar con usted. Y yo, ay Dios, ¿qué pasará? Y resulta que la doctora me dice, tiene algo ahí que te puede dar cáncer. Y ese cuellito está muy feíto, me dice. Y yo le digo, ay doctora, no me diga, tienes que hacerte una biopsia. ¿Será que tengo cáncer? De una vez en mi mente llegó eso. Y me dice, te voy a enviar al anticanceroso. Muchos pueden ir allá y confirmar que ya tengo mi historia. Pueden ir allá. Entonces me dice, tienes que ir al anticanceroso. Pues allí me atiende un doctor y me dice, yo sé, ese escenario está demasiado feo, me dice. No me gusta para nada cómo está ese escenario. Y yo creía tenerle fe a Dios, pero ¿qué estaba escuchando yo? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo he escuchado malas voces contrarias que me decían, las que estaban ahí cerca, que ya tenían eso muy avanzado, me decían, no, a mí me resta tanto, ya a mí me están haciendo quimio, ya a mí me están haciendo esto. Entonces, en vez de ponerme a leer la palabra de Dios, a escuchar testimonio, las promesas del Señor, a conocer a Dios, que Dios es un Dios soberano, que no tiene límites, escuchaba más la voz del enemigo, ¿verdad? A través de las personas. Entonces, yo le decía al Señor, sí, Señor, yo no tenía fe. Pero revisaba la palabra de Dios, analizándola, dice que el Señor le dice a Pedro, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Eso me quiere decir a mí que en las pruebas mi fe puede menguar, mi fe puede decaer. Entonces el Señor le dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte, dice el Señor ora por nosotros para que estemos firmes. En el momento de la prueba usted esté firme. Cuando usted esté pasando un problema, una situación económica, esté firme, el Señor va a proveer. Si usted está pasando por una situación en su matrimonio, esté firme, el Señor va a unir. Lo que Él unió no va a deshacer el hombre jamás, hermano. Manténgase firme en el Señor. Si usted está pasando por una situación, quizás con su familia, con sus hijos, manténgase firme, tenga la fe que el Señor está al control. Él nunca ha perdido el control. Lo que perdemos el control somos nosotros. Ayúdate. Dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la certeza, convencernos de aquello que no hemos visto, pero lo visualizamos y lo materializamos por fe, ¿verdad? Y gloria a Dios porque el Señor me sanó de esa enfermedad, mi cuello está limpio, sano, para la gloria y honra de Dios. Otro punto que me llevaba el Señor era el orgullo. Una persona orgullosa jamás le va a agradar al Señor, ¿verdad? Una persona orgullosa. Y me llevaba el Señor a Naamán. No sé si han leído esa historia, ¿verdad? El general de los sirios. Naamán era también un hombre muy usado por Dios. Había sido usado por Dios. Digo había sido usado por Dios porque se le dio en el camino. Dice que el Señor estaba con él y él había ganado muchas batallas. Y había salvado a Siria, pero no había sido él, había sido el Señor a través de él, ¿verdad? Pero dice que Naamán, con todo lo que tenía, porque le dieron la gloria a él, lo conmemoraron tanto, lo vanagloriaron tanto, que dice que el rey lo nombra general de Siria, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Naamán? Se apartó del Señor, dejó la montaña donde buscaba a Dios, que era el que le daba las batallas, le daba, por decirlo así, ¿verdad? Lo ayudaba en ese momento. Dejó al Señor por posición, dejó al Señor por un rango, dejó al Señor por lo material. ¿Y qué pasó? Eso me quiere decir, me dice a mí, no dejes al Señor por tu trabajo, no abandones al Señor por lo monetario, no abandones al Señor por un título, jamás. Sigue adelante con el Señor. Dice que se enferma
el general, ¿verdad? Como le decían, Naamán se enfermó de lepra. ¿Y qué pasó? Que algún día nosotros podemos abandonar al Señor, podemos continuar nuestra vida normal, pero algún día va a llegar esa lepra a nuestra vida. Puede ser que llegue esa lepra a nuestra familia, a nuestra salud. Esa lepra puede llegar a tu matrimonio, puede llegar a tu economía. Y ahí, miren, el dinero no va a salvar tu vida, el dinero no va a salvar tu matrimonio, el dinero no va a salvar a tu hijo de drogas, nada de eso. El único que puede salvarte de eso es el Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Dice que Naamán se enferma, ¿verdad? Y Dios en su misericordia coloca a alguien en el camino que era una criada de él, que ellos la habían traído, creo que presa de un lugar, ¿verdad? Y la tenía ahí, y ella le dice que había un profeta, Eliseo, que lo podía sanar, y no era Eliseo, era el Señor a través de Eliseo, que lo podía salvar, lo podía sanar de lepra. Dice que él envía cartas al rey, pero como él era un general, él pensaba que lo iban a recibir con flores, con decoraciones, ¿verdad? Porque él se creía más que los demás, era orgulloso nada más. Y dice que el profeta Eliseo escucha y dice, no, sí, dile que venga. ¿Qué pasó? Que el profeta no lo recibió, ni siquiera salió a saludarlo. ¿Cómo está? No. Le mandó a decir con el compañero de él, dile que se meta 7 veces en el Jordán y va a quedar sano. Molesto el general, Naamán se devuelve en su caballo. ¿Cómo va a hacer esto? Me imagino que él iba rezongando en el camino. Yo, un general, no me van a recibir. Sí, ¿qué se cree ese profeta? Pero Dios es misericordioso. Dios muestra su misericordia con todo, ¿verdad? Y dice que el que iba con él le dice, pero mi general, si te hubiesen pedido que hicieras algo peor, lo hubieses hecho. Recapacitó, gracias a Dios, y dice que se devuelve y se mete el río Jordán, ¿verdad? Y se mete no una, sino porque le mandaron 7 veces y quedó sano, gracias a que fue obediente y doblegó su orgullo. Y así somos nosotros también. Imagínense, me cubro con la sangre de Cristo, que yo tengo un problema matrimonial, por decir que te casaba, matrimonial, y yo vengo al pastor, vamos a ponerlo así. Yo soy la hermana del pastor, ¿verdad? Yo soy la hermana del pastor. Tengo problemas con mi familia, ¿no? Pastor, necesito una consejería. Necesito que hable con el pastor porque necesito una consejería. Y viene el pastor y no me atiende. No, dígale que haga taller de matrimonio. Pero ¿qué se cree el pastor? No me recibió, yo soy su hermana. Y hacer un taller. Sí, dígale que hable con el hermano Juan y la hermana Dilicia porque haga el taller de matrimonio. ¿Cuánto dura el taller? 3 meses. 3 meses. Hacer ese taller, no. No, yo no voy a hacer ese taller. Pero viene el Señor y pone una hermanita o un hermanito, hermana, pero ¿qué le importa hacer ese taller? Usted no sabe si el Señor va a hablar. ¿Usted prefiere que su matrimonio se pierda? Y vengo yo y recapacito y digo, no, verdad, voy a hacer ese taller. Pero no vayas a ir a una clase una sola vez y 2 veces, porque quizás la primera vez vas a reconocer el error que estabas haciendo. La segunda vez vas a pedir perdón, la tercera vez vas a recapacitar y así sucesivamente el Señor va a trabajar contigo, porque no es como quisiera, no es como nosotros queramos, es como el Señor le agrada, es como el Señor le place. Así es el Señor, sea obediente a lo que yo te digo hacer. No es como nosotros queramos, nosotros no podemos ir a darle orden al Señor, ¿verdad que no? No, entonces tenemos que desplegar el orgullo. El Señor no le agrada una persona orgullosa, una persona que se crea más que otro. Hermano, todos somos iguales delante del Señor. Dice así, debemos dejar el orgullo y reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios. Naamán reconoció que necesitaba a Dios para ser sanado. Nosotros también tenemos que reconocer de Dios. A veces hay una persona que está enferma y por orgullosa no viene, no pasa para que le ore. Reconozca, hermano, delante de Dios, doblegue ese orgullo. El otro punto que me daba el Señor era la impaciencia. La impaciencia.
Somos impacientes, ¿verdad? El ejemplo que me daba el Señor era Sara. Sara fue impaciente, el Señor le prometió un hijo, y como pasaban los años, le decía, no, voy a ayudar a Dios. Creo que lo dijo el pastor en una prédica. Voy a ayudar a Dios porque no veo resultado. Entonces, ¿qué pasó por la impaciencia? Le dijo a su esposo que estuviera con su criada, y eso fue un desastre total. Mire, yo creo que el esposo estaba ahora con esas dos mujeres peleando ahí. Entonces la impaciencia nos lleva a tomar decisiones que no son convenientes, que lo que vaya a causar dolor en nuestra vida. Entonces vamos por la impaciencia vamos a desviar lo que Dios tiene para nosotros, vamos a abortar el propósito de Dios. Entonces no podemos ser impacientes. Dice, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, por lo tanto debemos cultivarlo cada día. Debemos decirle al Señor, coloque en mí esa paciencia para esperar lo que tú tienes para mí, para recibir aquello que me has dado. Es difícil, sí, muy difícil. Yo tengo mucho tiempo esperando que mis hijos lleguen a los caminos del Señor, pero pacientemente espero en el Señor, confiando de que el Señor va a tocar su corazón y vayan a llegar aquí. Dice Proverbios 13:12, la esperanza que demora es tormento del corazón. Mire, la esperanza que demora es tormento del corazón. Quizás seguramente mucho tiempo ha estado esperando, que por la noche llora amargamente y le dice, Señor, ¿por hasta cuándo voy a esperar? Todos reciben el milagro, todos reciben la respuesta, pero yo aún sigo esperando ese milagro, esa promesa que tú diste a mi vida. Y no es fácil, es difícil, ¿verdad? Pero dice así, pero el árbol de vida es el deseo cumplido, ¿verdad? El árbol de vida, muchos van a ver ese fruto que el Señor va a depositar en ti. Va a recibir eso que Dios va a dar a tu vida, ¿verdad? Y va a tener para ti y para darle a otro también. Porque va a decirle a otro, así como yo esperé en el Señor, que el Señor va a cumplir eso que te prometió. El otro punto es el temor. El temor, ¿qué hace el temor? Nos bloquea, nos paraliza, no nos permite avanzar, ¿verdad? Dice, es otro obstáculo. No nos permitas que el miedo paralice lo que Dios quiere hacer en ti. ¿De qué tienes miedo? Me decía el Señor, ¿de qué tienes miedo? Y así le pregunto yo a ustedes también, ¿de qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo de ser usado por el Señor? ¿Por qué tienes miedo de predicar la palabra de Dios? No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Dios. ¿Tienes miedo de enseñar? ¿Tienes miedo de ser usado por el Señor? El Señor es el que va a respaldarte. El Señor no te va a dejar avergonzado. El Señor va a poner palabra en tu boca. Simplemente tienes que decir, Señor, heme aquí. Heme aquí dispuesto para que llenes mi vida para darle a otros también. No tengas miedo de ser usado por el Señor. El temor es tan grande que te paraliza, te bloquea y no deja que el Señor haga lo que quiera hacer en tu vida, ¿verdad? Aquí me llevaba el Señor al ejemplo de los talentos, que le dio el talento a unos jóvenes y uno solo fue el único temeroso de Dios que lo escondió. Lo enterró y cuando llega el jefe le dice, ¿qué pasó con el talento? ¿Lo multiplicaste? No, Señor, tuve miedo y lo escondí. Entonces, hermano, no esconde ese talento que el Señor tiene para usted, que el Señor le ha entregado. Multiplique ese talento, de un paso al frente. Dígale al Señor, heme aquí, estoy dispuesto para que tú me uses como tú quieras. Quiero ser usado por ti, Señor. Quiero ser usado por ti. Dice el número 11:25, volvemos otra vez a Moisés, ¿verdad? Dice que Moisés estaba cansado porque era mucho trabajo para él, y hay mucho trabajo en la obra del Señor. El Señor necesita personas de verdad que estén dispuestas a trabajar para él. Dice que Moisés estaba cansado y el Señor le dijo, bueno, Moisés, tranquilo, reúneme, creo que 23 varones, reúnemelos, que el mismo Espíritu Santo que deposité en ti, lo voy a depositar en ellos también. Pero ¿qué pasó? Se presentaron, creo que fueron 20 se presentaron solamente.
Dos se quedaron escondidos en la tienda. ¿Y qué pasó? Que así usted se esconde, hermana, si usted se esconde. Dice que ellos se escondieron. Y allí donde ellos se escondieron, profetizaban. Igual el Espíritu Santo se depositó en ellos. Entonces, el mismo Espíritu que estaba en Moisés se depositó en ellos. El mismo Espíritu que está en la pastora. El mismo Espíritu que está en el pastor, que está en mí, está en ti también. Entonces, no tengas miedo. No tengas miedo. Allí lo va a alcanzar el Señor. Mire, si usted, el Señor tiene dispuesto que usted predique, usted va a predicar donde el Señor lo ponga. Si el Señor le dice usted va a adorar, usted va a adorar. Si el Señor dice lo voy a usar para que sanen los enfermos, lo va a usar. No se esconda. Predique la palabra de Dios. Siga firme. Den paso al frente que Dios va a respaldar. Entonces no tengan miedo, dice el Señor, que yo voy con ustedes. Esta noche el Señor, ¿qué nos quiere decir? Que ese espíritu de Marta y de María salga de nosotros, ¿verdad? Dice que Lázaro muere, ¿verdad? Muere Lázaro, 4 días muerto. Viene el Señor y dice, no, Señor, pero que ya tiene 4 días muerto. Ya aquí, decía Marta y María, ¿qué le dijo el Señor? Quiten la piedra. Y esta noche que nos dice el Señor, quiten la piedra. Quiten esa piedra. Quiten esa piedra que está colocada en el temor, de la incredulidad. Quiten esa piedra, me decía el Señor, quítense esa piedra porque grandes cosas tengo para ustedes. Los que están muertos yo los puedo resucitar. Yo puedo levantar el ministerio en ti. Pero tienes que quitar esa piedra, me decía el Señor. Quiten esa piedra. Jairo también, era otro personaje. Viendo que el Señor estaba sanando a una mujer del flujo de sangre, viendo él mismo el milagro, y él también necesitaba un milagro para su hija. También vio que el Señor estaba salvando a esa mujer, él mismo lo comprobó, pero viene el enemigo y le mete la mano y le dice, Jairo, deja al maestro, déjalo tranquilo que ya la niña ha muerto. ¿Y qué le dijo al Señor? Solamente cree y verás la gloria de Dios. De mi mente. Usted que me está viendo, que nos está observando a través de las redes, quite esa piedra, quite los obstáculos que usted mismo ha colocado para que el Señor obre en usted. El Señor va a trabajar en su familia, en su economía. No mire tanto el ángel, mire lo que Dios depositó el ángel, lo que Dios le está hablando a través del ángel, a través del instrumento. Zacarías vio más el ángel que lo que Dios estaba hablando a través del ángel. Entonces confíen en Dios, confíen en mí, dice el Señor. Vamos a ponernos de pie para orar, para que sea el Señor ministrándonos. Espíritu Santo de Dios, en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, mi Señor, adorando y glorificando tu nombre, Espíritu Santo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás hemos dudado, Señor. Quizás hemos dudado en nuestro corazón, ha visto temor, Señor. Padre, te pedimos que sea usted quitando esas piedras, esos obstáculos que nosotros mismos hemos colocado, Señor. Sabemos que tú tienes grandes cosas para nosotros, mi Señor. Sabemos que tú eres un Dios de lo posible, que para ti no hay nada imposible, Señor. Solamente tenemos que creer y ver la gloria manifestada en nuestras vidas, Señor. Para ver tu poder, tu mano moverse a favor de nosotros, Señor. Porque sabemos que tu mano no ha sido cortada, mi Señor. Tu mano no ha sido cortada, Señor. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que obres en nosotros, Señor. Que quites el orgullo, la altivez,
sea usted quitando de nuestro corazón lo que no te agrada, mi Señor. Y heme aquí, Señor. Henos aquí dispuestos, Señor, para